Estamos poniendo La Mañana en Camino con mucha alegría, con mucho gusto. Pone acá en el 98.7 La Mañana en Camino Oscar Botinelli. SEA Portones, 2 años de garantía y 3 controles remotos inviolables. Service los 365 días del año. SEA Portones, 2-601-2611. seaportones.com. Bueno, Oscar, buen día, bienvenido. Vos sos medio estrella en Uruguay, ¿no? No sé, nunca nadie se le ocurrió decirme eso. ¿Por qué sos una figura? A ver, algunos paradigmas. Hace muchos años hablaban de astros y estrellas. El concepto de estrellas de las mujeres y astros. No, bueno. No, nunca me No sentí, en esa dirección. Nunca me sentí estrella, no. Bueno, no. Me imagino que no. Sin embargo, a esta altura me parece que el reconocimiento más o menos generalizado y bastante masivo que los roles de los analistas en general y el tuyo en particular gozan de una consideración subrayada. Hasta ahí podrías llevármela, ¿verdad? Sí, eso es real. En un paradigma relativamente nuevo, cuando digo nuevo incluye quizá alguna década. No, más. Yo te diría que el análisis político como tal, como una cosa fuera de partidos políticos, yo siento que empieza hacia fines de los 80. Te diría que en torno al plebiscito de la ley de caducidad y a las elecciones del 89 es cuando empieza a notarse el análisis político. 88, 89, es cuando surge. No, quizás el premio que tengo es la longevidad, porque lamentablemente que colegas que muy queridos han muerto tempranamente, entonces va quedando uno como casi de ¿Vos qué edad tenés? 72. Bien. Bueno, la expectativa de vida te dice que tenés un rato todavía, ¿no? Bueno, yo, fíjate que mi abuelo murió en el año 59 con 87 años. Ah, en el 59 con 87 años. Si hago una proyección me da... 120, 122. No, ese disparate no, pero no sé. Pero estás bien, ¿no? Está muy bien. Claro, sí, soy... Vas y venís para todos lados. Bueno, mi esposa se queja de que trabajo nunca menos de 12 horas diarias, incluyendo sábado y domingo. ¿Es así? Sí, es así. ¿Y qué esos bichos que pasa leyendo, que pasa estudiando, que pasa haciendo qué? Y bueno, sí, informándome, ahora estás permanentemente en la computadora revisando materiales diarios de todo el mundo, escribiendo, reflexionando, tomando apuntes, haciendo procesos de datos, da para mucho. Uruguay, estamos viviendo un momento histórico, bueno, interesante, fascinante, como casi todos, porque todos tienen algún tipo de peculiaridad. Pero en todo caso, Uruguay está siendo gobernado por tercera vez consecutiva por la fuerza de izquierda, ¿no? El Frente Amplio, que nació justamente para cuestionar a los partidos tradicionales, y con tal éxito que nació, sufrió los embates durísimos de la dictadura, se consolidó, creció y ya gobierna Uruguay por 3 periodos consecutivos. Exacto. Eso es una línea exitosísima en cualquier parte del planeta, ¿no? Y sobre todo fue exitosa porque yo lo he escrito por ahí. El Frente Amplio tuvo desafíos para sobrevivir externos e internos. Ya en 1973, ya producido el golpe de Estado, se cuestiona la sobrevivencia del Frente Amplio. Desde adentro. Durante la dictadura hubo muchos, digamos, hacia lo más moderado y hacia lo más radical, que cuestionaban la vigencia del Frente Amplio. Es decir, la sobrevivencia del Frente Amplio fue una hazaña por los bichos de la disgregación que había dentro. Ese fue un mérito en gran medida de Sereñi. Uh-huh. Después, por supuesto, los cuestionamientos externos, la gran ruptura que tuvo en el 89, en que se va a batalla, y el PDC, legítimamente, porque tenía una concepción distinta, no es cuestión de que buenos y malos, no. Yo, que era muy amigo de Batalla, entendí perfectamente cuál era su planteo, su camino. Quizás al final la gente no lo entendió, el planteo de él era muy claro, muy nítido desde el principio,
Pero eso al Frente Amplio le dejó un riesgo de sobrevivencia. Y después sí, de ahí en adelante ya fue un camino ascendente hasta llegar al gobierno. De acumular, ¿no? De acumular hasta el 2004, después de desacumular, ¿no? Bien. Bueno, mira, me apoyo en este punto que indicás, Óscar, para hacerte esta pregunta. De cara a las próximas elecciones, que a propósito hay que recordar que el gobierno apenas está llegando a la mitad de su periodo, y sin embargo se vive un clima de que las elecciones son el año que viene. ¿Coincidimos en eso? El 1 de septiembre recién se cumple la mitad del periodo de gobierno. Pero ¿no te impresiona que recién? Bueno, es natural en Uruguay. Pero ¿no crees que está un poquito subrayado en este...? Sí, porque precisamente este ha sido un gobierno que, por más que sin duda le molesta esto al presidente de la República, es un gobierno que quizás por necesidad es más lo que está tratando de administrar, de flotar, que de impulsar grandes realizaciones, como hubo, bueno, para unos muy buenas, para otros muy malas, ese es otro tema, en los dos primeros periodos, que va desde la reforma tributaria, el plan Ceibal, los planes del Mides, a después, bueno, ya el empuje de aborto, matrimonio homosexual, adopción. Sí, la agenda de derechos. La que le llaman nueva agenda de derechos, que no es tan nueva, alguna sí. La igualación total, porque ahí se habla de matrimonio igualitario mezclando muchas cosas. Una cosa es el matrimonio homosexual, que técnicamente en Uruguay es que se define el matrimonio como personas de igual o distinto sexo. Otra cosa, la igualitarización en el sentido que las dos miembros de la pareja son exactamente iguales, cosa que todavía quedaban residuos. Y bueno, y el derecho a adopción. Al punto tal que un niño que nazca hoy puede llevar el apellido de la madre o del padre. De la madre o del padre, eso por una ley anterior. Uh-huh. Por una ley diferente, quiero decir. Pero por una ley diferente, pero de este periodo, digamos. Sí. De los gobiernos frente amplistas. Sí, pero que no está en la ley del matrimonio. Sí, está bien. Sí, un niño puede llevar... No, los padres pueden elegir el nombre del padre o de la madre para poner los hijos una vez decidido con el primer hijo. No, los demás tienen que ser iguales. Por supuesto. No puede ir rotando. Un hermano Botinelli y el otro hermano el apellido de tu mujer. No podría. No, eso es cierto. Pero quiero decir que... Por eso, entonces, después de dos periodos muy dinámicos, y como todo periodo dinámico, bueno, polémico, el tercero aparece como un periodo estático. Entonces eso, y además con un Frente Amplio que ha evidenciado las grietas que tiene, uh-huh. Y sin liderazgos claros. Digo, sin duda el presidente es un líder de una parte del Frente Amplio, con el ministro de Economía, Mujica es el líder de otra parte, pero uno ve solo el episodio del Tribunal de Conducta Política y de Sendic, independientemente de cuál sea el fallo y cuál sea lo correcto para unos o para otros, esto de dar vueltas y vueltas y nunca resolver. Y se ha visto en muchos temas. Puede tener un poco más de espectacularidad. Entonces, esto es lo que hace que se piense más en las elecciones que en otros periodos. Claro, ¿no? Porque además, como no podía ser de otra manera, la oposición, que como toda oposición tiene vocación de gobierno, ¿no? En Uruguay está muy marcado, más allá que el Partido Nacional lo ha logrado pocas veces, quiere ganar las elecciones, y por lo tanto, yo quiero hacer la pregunta al revés. Se habla de que en este contexto, el Frente Amplio, que pierde intención de voto, unánimemente la encuesta lo indican, o sea que podemos asegurarlo, porque los matices pasan en todo caso a dónde van esos votos, pero que ha bajado intención de voto el Frente Amplio, ha bajado. Ayer un legislador frente amplista cuestionó las encuestas porque decía dan todas iguales, eso no puede ser. No entendía el razonamiento. Cuando dan distintos ya dicen cualquier cosa, pero dan iguales, qué mal que está. Bueno, no, hay una cosa que se está... ¿Para que no lo escuché? ¿Quién lo dijo? ¿Se lo dijo públicamente? No, ¿Pero lo dijo públicamente o no? No, fue en una comisión del Parlamento. Bueno. El tema es el siguiente, más allá de números, que por supuesto para definir una elección son muy importantes, cuando uno le dice a alguien, esto más o menos el 3%, quiere decir que puede sacar un senador más, un senador menos, el que está en el lugar dice, ¡ay, pará, soy yo! El margen de error soy yo. Claro, ¿no? Es como cuando dice, por suerte bajó la desocupación, es solo tal, sí, pero yo estoy al lado de los desocupados. Claro. Es decir, el problema de la estadística traducido a nivel humano es duro. Ahora,
Lo que es claro que todas las encuestas dan un Frente Amplio que grosso modo está en torno al poco más del 30%, y que votó el 48%, vale decir, grosso modo también, 1 de cada 3 votantes Frente Amplista. Hoy están diciendo que no saben si lo votan o no lo votan. No quiere decir que no lo vayan a votar. Entendido. Todos esos. El Partido Nacional está extraordinariamente fuerte, está muy por encima, o bastante por encima, o algo por encima, no importa, depende de lo que votó. Esto es extraordinario. Claro. Es verdad que parte de esto podría ser caída del Partido Colorado, que es muy grande, sí, pero cuando uno suma el Partido de la Gente de Novik y el Partido Colorado, se cuenta que la suma de los dos da también más que el Partido Colorado. Dicho de otra manera, la suma del Partido Nacional, del Partido de la Gente, del Partido Colorado, es más que lo que sumaron los dos partidos tradicionales en el 2014. Y todavía el Partido Independiente y Unidad Popular, estando los dos, cada uno por separado, mucho más de lo que obtuvieron en el 2014. Sí, lo que quiere decir que, en principio, si hoy se votara, ahí hay pérdida neta del Frente Amplio. Claro. Ahora bien, te voy a hacer una pregunta, le hago al académico, al docente esta pregunta. Lo que a mí me resulta curioso, si fuera un ciudadano de Hungría, no es que el Frente Amplio en su tercer gobierno consecutivo pierda votos. Lo curioso es que no haya perdido más votos antes. ¿Se entiende lo que quiero decir? A ver, lo digo de otra manera. ¿Acaso no es natural que así gobierne Dios y San Pedro? No, vamos a jugar. Cualquier república del mundo, después de 3 periodos consecutivos, pierdas intención de voto, haya desgaste y haya de alguna manera intención de la ciudadanía de querer o de especular con posibles cambios. ¿Por qué sorprende tanto en Uruguay algo que resulta razonable o que resultaría razonable en otras naciones? La verdad que de sorprendente no lo es, como tú decís. Fíjate tú que, no digo el Partido Colorado, pues el Partido Colorado más o menos gobernó 93 años, sin perjuicio consecutivo, sin perjuicio que ahí hay un montón de gobiernos que no entran dentro de lo que es una democracia pura, que el Estado moderno empieza en el siglo XX, pero aún así la titularidad del Poder Ejecutivo, sea presidente de la República, mayoría del Consejo Nacional, la tuvo el Partido Colorado hasta el año 58. Pero el vallismo propiamente dicho estuvo, y el vallismo con hegemonía de Luis Valleverres, tuvo 3 periodos consecutivos y cayó al terminar el tercero, en el 58. El tema es que a veces en ciencia política se tiende muy a analizar periodos estructurales. Yo prefiero mezclar mucho también lo sociológico, lo socioeconómico. El tema es que lo que vemos que cuando un partido tiene ya varios periodos y ya le vienen los vientos en contra, es cuando tiene serias dificultades. El 55, 59, 54, 58 fue el fin de todo un periodo del Uruguay. Se terminó la guerra, se terminó la acumulación de capital por el Uruguay y se terminó todo el gran impulso que dejaron la inmigración, las inversiones británicas, etcétera, y no hubo respuesta. Tanto que a mí históricamente me alarma pensar que la respuesta que hubo del sistema político y de los dirigentes empresarios y de los pensadores fue la reforma constitucional. Y se había caído un modelo de país y de inserción en el mundo. Lo arreglamos cambiando la Constitución. La Constitución, que obviamente no lo arreglamos. Después terminamos el golpe, seguimos cayendo, terminamos el golpe de Estado, en fin. Paréntesis, y de paso pregunta de curiosidad histórica. En esa dirección de buscar otro tipo de respuesta más seria, más comprometida, más académica, ¿no se puede inscribir el esfuerzo de la CIDE? Sí, bueno, hay muchos esfuerzos. Cuando yo digo que no hubo respuesta, me refiero a colectivas. Primero, ahí surge en el mundo, en esta parte del mundo, el desarrollismo, que estuvo muy en el centro de eso, la CEPAL, la Comisión Económica para América Latina, la figura de Raúl Prebisch. Bueno, ahí aparecen ya más tardíamente personajes como Fernando Enrique Cardoso, y en el caso uruguayo la CIDE, capitaneada, digamos, por Enrique Iglesias. Un gran exponente de la CIDE en su sector fue Wilson Ferreira Aldunate, en el Ministerio de Ganadería y Agricultura. Es el empuje del desarrollismo. Frondizi fue uno de los exponentes en Argentina. Es decir, hubo intentos de respuesta, pero lo que no hubo fue una realmente colectiva, ¿no? Es decir, nadie se enteró de que había que cambiar, pero no hubo una respuesta colectiva que se tradujera
Incluso Jorge Valle, pese a que él al final de su vida decía yo siempre fui un liberal, hablando de lo económico, en realidad en aquel periodo era un desarrollista también. Después derivó a un liberalismo económico más puro. La campaña electoral del 66, sobre todo, está muy marcada por el desarrollismo, ¿no? Como que de 62-66, digamos, un periodo muy marcado por eso. Y ahora es el agotamiento de ciertos modelos. Es decir, ahora dices, ahora. Ahora, sí. Primero porque se termina lo que se le ha llamado el boom de los commodities, es decir, el boom de los precios de las materias primas, que determinó que países productores de materias primas tuviéramos un ingreso extraordinario. Y que provocara el famoso viento de popa según la oposición, ¿no? Exacto, es el viento de popa que yo diría académicamente, y no es mi área además la economía, pero que da la percepción que los dos tienen razón, es decir, claro. No es que el Frente Amplio inventó el crecimiento, vino un viento del exterior, pero por otro lado no despilfarró el dinero el Uruguay como otros países, Entonces, en ese sentido, y hizo una serie de reformas sociales de alto costo. La duda es cuánto esas reformas sociales son estructurales, porque se invirtió mucho en lo que termina siendo el ingreso de la gente, que se vuelca al consumo, y poco en elementos estructurales, que no son lo que se está hablando ahora de carreteras y vías férreas. Yo pongo en primer lugar, quizás porque uno piensa más lo social que lo económico por razones de profesión, vivienda. El Uruguay no avanzó en vivienda. Entonces ahí puede ser un despilfarro del viento de cola, el no haber invertido en cosas que quedan, porque cuando se termina el viento de cola el consumo desaparece o se reduce. Pero en cambio las viviendas que se hicieron siguen ahí, salvo que venga un tsunami, ¿no? Claro. Pero las viviendas quedan. En ese sentido, hay una especie de cambio, ¿no? Hay movimientos. Luego de la pausa a mí me gustaría entonces, si esos movimientos, si digamos esa baja en el empuje económico, que es notorio que lo hay, aunque también es cierto, el gobierno no lo ha hecho del todo mal, porque ha mantenido cierto crecimiento de la economía, aun cuando sus vecinos no. Parece que el peor momento económico habría pasado, lo que no significa que estaríamos en condiciones de llegar al buen momento que tuvimos algunos años atrás, pero sin embargo también luce este momento para parte de la ciudadanía como un gobierno algo cansado, fatigado o desgastado, ¿no? En ese contexto, uno mira para el costado, el ciudadano mira para el costado, ¿y qué encuentra? Es decir, ¿cuáles son las ofertas electorales en cuanto a nombres, en cuanto a programas, en cuanto a ideas que hacen posible la especulación? ¿Estamos en puerta de que el próximo gobierno no sea del Frente Amplio? Lo vemos luego de la pausa. Estamos con Oscar Botinelli, estamos poniendo La Mañana en Camino. Ya volvemos con La Mañana en Camino. Estamos poniendo La Mañana en Camino, estamos conversando con Oscar Botinelli. Oscar, yo no sé si hace mucho que vos supongo que viajás más o menos seguido, ¿no? Sí. No sé si has renovado el pasaporte hace mucho o poco, pero en un tiempo figuraba profesión y ahora ya no. No, lo que pasa es que los pasaportes uruguayos están estandarizando a lo que son los documentos universales. Bien, ¿no? En ese contexto te pregunto, juguemos, y a la vieja usanza te pregunto, ¿profesión? Profesor de ciencia política, politólogo. Bien, fenómeno. Y astro, no estrella. Y fui periodista. Cuando quiero ser claro, yo publico todas las semanas artículo periodístico, analítico. Cuando digo fui periodista es porque considero que eso, lo que hago ahora es comunicación, pero no periodismo. Entendido. Yo fui periodismo de redacción, de hacer crónica parlamentaria, política, ¿no? Sí. Bueno, también fuiste un hombre con militancia política, ¿no? Sí, tuve un periodo de militancia política muy intensa, muy fuerte, muy importante. En la izquierda, ¿no? Sí, en el Frente Amplio. Yo estuve desde la fundación del Frente Amplio al frente de todo lo jurídico electoral del Frente. ¿Y qué tanto te costó ganar legitimidad entre la ciudadanía en general y los distintos actores, en particular los políticos, a la hora de ejercer, primero, tú como empresario y segundo como analista, o al revés,
tu condición de hombre que se maneja con imparcialidad y objetividad? Bueno, entre los actores políticos diría que fue muy fácil. Muy fácil. Muy fácil porque me conocían de toda la vida, era amigo de ellos, sabían que yo nunca fui fanático, que era muy... Por ejemplo, recién te cruzaste con Sanguinetti. Sanguinetti, ¿qué le vamos a creer a este que fue frente al PRIsta? Con Sanguinetti me conozco desde antes de que él entrara de diputado. Bueno. Cuando él era periodista de Acción. Además, él era muy amigo del hijo de un amigo de mi padre que era diputado, que yo fui secretario de ese diputado. Entonces, desde ahí viene el reconocimiento. No, me creyeron enseguida. Realmente no tuve problemas. Distinto fue, sí, públicamente. Yo aparezco como analista por primera vez en el referendo de la ley de caducidad en Canal 4 junto a Juan Real y el sociólogo Francisco Paniza, y apenas salió mi cara empezaron a sonar teléfonos de gente furibunda. ¿Qué hace ese? ¿Qué hace ahí? ¿no? Claro, ¿no? Diría que con mucha rapidez, en la medida que se vio una actitud absolutamente equidistante, imparcial, etcétera. Yo creo que el reconocimiento a la equidistancia lo logré, no digo de un día para el otro, ¿no? Pero lo logré en bastante pocos años. Sí. Y yo creo que he logrado tal imparcialidad que creo que la totalidad de los dirigentes políticos me han atacado duro alguna vez. Claro. Cuando todo el mundo está contra uno, efectivamente. Es buena señal. Es una buena señal. Y mirá que esta pregunta, créeme, no tiene ninguna dosis de picardía, simplemente es genuina curiosidad. ¿Y vos decís a quién votás? ¿No lo decís vos o no lo dice ninguno de tus colegas? No sé, mis colegas. Por ejemplo, el Sordo González. No sé. Decía. En mi caso. Mirá que lo pregunto, de verdad. En mi caso te digo lo siguiente. La última vez que dije, sí, fue el año 89, cuando estaba a caballo entre recién empezaba esta nueva línea, que mi último voto público fue el voto verde en la ley de caducidad y al Frente Amplio en el 89, y después ni mi esposa ni mis hijos saben mi voto. Mirá que te creo, tanto como eso me decís, ni tu esposa ni mis hijos. Mirá, me impresiona ese nivel de... Sí, porque no debo manifestar. Está bien. ¿No crees que en algún punto, te saco del trillo, las sociedades como tal deberíamos tener tal grado de confianza en el saber del otro y en el otro ser humano, en el prójimo, digamos, para usar un lenguaje religioso, que podamos saber que el árbitro de fútbol es simpatizante de tal cuadro, pero cuando está ejerciendo... No, es imposible. Es imposible eso. Es imposible. Tú ves que ya que pusiste este ejemplo, que dicen, no, tal árbitro una vez dijo que él prefería el bolso, eso quiere decir que ese penal que no cobró 18 años después es porque siempre estuvo a favor de Nacional. Digo, no se puede evitar que la gente, porque de un cirujano uno no le importa, ¿verdad? No, pero lo que le importa es que no haya matado gente mientras operaba. Pero lo mismo se podría decir de estos temas. No, porque se puede suponer que uno tiene cierto sesgo, y los hay. Por ejemplo, yo vi con mucha claridad de analistas políticos y otros que en el tema de aborto uno notaba que estaba muy influido lo que decía, o incluso lo que decía que era el pensamiento de la sociedad, influido por lo que pensaba, ¿no? Pero ¿y por qué va a ocurrir eso en ese tema y no acerca de quién puede ser el próximo presidente de la República? Bueno, no puede ocurrir si bueno, no, porque estos son temas que conmueven mucho más. El tema que tienen que ver con la posición de uno ante cosas significativas de la vida, ¿no? Entiendo. Bien, a propósito del tema, no salieron bien paradas las encuestas en la última elección, ¿no es cierto? Yo recuerdo haber hablado mucho con tu colega Ignacio Suárez en ese sentido, y quedó en particular en cierta opinión de lo que yo podría llamar la izquierda en Uruguay, la idea que las encuestas en general trataron de perjudicar los intereses electorales de la izquierda, dando como que primero andás a ver si ganan, segundo no van a tener mayoría parlamentaria, y resulta que ganaron con mayoría parlamentaria, etcétera, en una especie de, vieron, la gente decía una cosa y ustedes los de las encuestas decían otra. Bueno, a ver, aclaremos. Primero, yo no soy el representante de las encuestas. Sí. Por lo tanto, no puedo hablar por todas, no puedo hablar por factum.
y no juzgo a las demás. Sí puedo decir lo siguiente, que un estudio que se ha hecho de cuáles fueron los resultados previos a cada una de las elecciones que daban las encuestas, en un caso como proyección y en otro caso como dato con indecisos. Proyección cuando uno elimina los indecisos y hace un ejercicio de para dónde pueden ir. Yo diría que prácticamente en el mes de junio, tanto equipos como Cifra como nosotros, estuvimos todos dentro del margen de error. El margen de error estadístico. Y en octubre, nosotros y Opción estuvimos dentro del margen de error. Es decir, no todos tuvieron el mismo comportamiento, nosotros sí tuvimos el comportamiento dentro de lo científicamente estimado. ¿En como el margen correcto. de error estuvieron en cuál todas dijiste? Para Todas no, equipo Cifra y nosotros en junio, en las internas. En las internas. Sí. Algunos dicen, sí, pero decían que estaba adelante la Larrañaga, no importa. Si uno gana al otro apenitas, eso está dentro del margen de error. ¿Y en octubre? Y en octubre nosotros y Opciones estuvimos dentro del margen de error. ¿Alguna más? ¿O dato objetivo? Dato objetivo no que recuerde, no, que pido perdón si me equivoco de alguna. Ajá. Por lo menos de las que publicamos En sistemáticamente. noviembre todas estuvieron... Bueno, en noviembre no me fijé, pero sí, porque Sí. era muy obvia noviembre. O sea que ese, para decirlo también con claridad, ese reproche no aplica factum, por lo menos en la última elección. Cuando vino la actitud de las distintas encuestadoras, de que algún colega dijo que había cometido errores y horrores, Suaznávar, ya que lo mencionaste, dijo que había habido algunas imperfecciones, nosotros defendimos fuertemente lo que hemos hecho. Rechazamos completamente eso. Además, nosotros nunca dijimos que el Frente perdía la presidencia, dijimos que había alguna probabilidad. Más aún, la frase que dijimos una sola vez fue: no es tan inexorable que el Frente Amplio gane la presidencia. No es tan inexorable que gane la presidencia. Está, pero lo dijimos una sola vez y 2 meses antes de la elección. En cambio, sí damos por cierta la mayoría parlamentaria, y aclaremos, la mayoría parlamentaria la gana el Frente por menos de 5.000 votos. Claro. No hay forma. Yo digo, esto es un penal que se tira, dan el travesaño, pican la línea, Sí. vuelve a pesar el travesaño, y cuando Le pega todo la el- espalda al arquero y... Claro, y cuando todo el mundo dice esto se va afuera, no, Mira. entró. Está. Bueno, nadie puede perder eso. Vos que además, porque yo, bueno, como es obvio, te sigo hace muchos años y presto mucha atención al uso de las palabras que haces, que presumo nunca son casuales, que están pensadas, ¿verdad? Acierto en esto que digo. Sí, ¿no? sí. Te digo más, yo creo que en la difusión de encuestas no es un tema solo uruguayo, ¿no? Yo diría, en el mundo hay 2 líneas distintas de parte de los que hacemos encuestas. La línea que hace énfasis en lo predictivo, es decir, que trata de hacer énfasis en predecir el resultado, y los que tenemos la línea que podemos llamar más descriptiva. Nosotros no queremos ir más allá de tal cosa. Entonces, el problema es que a veces comunicadores toman esto y fuerzan lo que dice uno u otro, o asimilan lo de uno o el otro, ¿no? Entiendo. Por ejemplo, no hay cosa más terrible que 2x3 me ha ocurrido, que algunos colegas hacían afirmaciones muy tajantes, y yo decía, bueno, podría darse, pero entonces dicen, también dijo que, él también asimila uno a lo dicho por otros que no tenía esa fuerza, ¿no? Sí, queda claro. Entonces digo, ahí hay líneas diferentes que corresponden, sí, por supuesto. De todas maneras, porque creo que no sería honesto conmigo y por ende con el público. Una cosa, volviendo al tema de la mayoría parlamentaria, una cosa es admitir que en efecto el Frente Amplio consiguió la mayoría parlamentaria, pero como ese penal que pega en el palo, baja, vuelve a pegar, Perdón, vuelve a la bajar. consiguió solo en la Cámara de Diputados. Sí. En el Senado tuvo empate. Si tiene 16 votos, porque se suma el vicepresidente de la República, pero como producto de la elección no obtuvo mayoría. Con más razón aún en cuanto a lo Sí. parejo. Una cosa es decir eso, y otra cosa era lo que se percibía, y era: es probable que el Frente Amplio gane la elección, es muy seguro que no obtenga la mayoría parlamentaria. Ah, sí. Que es distinto. Porque ahí estás diciendo que el penal pega en el palo y sale, ¿no? Sí, que sí, es sí, distinto, sí. ¿no? No, es que la verdad es que Y hubo mucho de eso. el Frente Amplio estaba tan convencido que perdía la mayoría parlamentaria, que si no nos explica que hayan salido a raspar la olla, incluyendo el presidente de la República
Mujica, que reconoce que violó ostensiblemente la Constitución de la República cuando se puso la campaña al hombro y salió a remar por el Frente Amplio, ¿no? Es decir, el Frente Amplio estaba desesperado porque sintió que perdía la mayoría parlamentaria. No era que las encuestas daban una sensación falsa, lo sintieron y salieron y obtuvieron una buena respuesta, especialmente en los niveles socioeconómicos medios para abajo o los más bajos, especialmente en el interior y dentro del interior especialmente en las periferias de las ciudades y en los pueblos chicos. Bien. ¿No? Que es la zona que el Frente capta más hacia el final de su periodo de crecimiento y que no era tradicional del Frente Amplio. Es curioso porque en ese contexto también habría que hacerle, me parece a mí, un reconocimiento al hoy presidente Vázquez, porque él insistió mucho en el interior en sus recorridas, sí, ¿te acuerdas? Sí. Y de alguna manera se le reprochaba a la interna del Frente Amplio el aparato, es decir, está demasiado yendo al interior y descuidando acá, y terminó siendo ahí donde se ganó la elección. No, lo que pasa es que ahí recorrió Vázquez, recorrió Mujica, recorrió Astori, es decir, hubo una salida. Sendik fue un fenómeno electoral interesante en el 2014 también, que implicaba una cara más nueva, joven, fresca. Es decir, hubo mucha cosa que presenta el Frente Amplio, Daniel Martínez encabezando la lista socialista, es decir, hubo una serie de cosas que al Frente Amplio lo ayudaron, pero hay un dato que hay que tener en cuenta. El Frente Amplio en el 2004 saca el 50,5%, 50,5%. Desde el 71 la fecha corrió con lo que se llama el recambio biológico a su favor. ¿Qué quiere decir? En Uruguay el voto se reproducía lo que se llama intrafamiliarmente. Padres blancos, hijos blancos, padres colorados, hijos colorados, padres de izquierda, hijos de izquierda. Después el 66 empieza de hogares blancos y colorados, hijos de izquierda. Y esa le fue dando al Frente Amplio un crecimiento más o menos 2 puntos cada 5 años. O más. Y la mortalidad, además, lo favorecía. Claro. Nosotros hicimos todo un estudio académico, lo presentamos en la Universidad Católica, en la Universidad de la República, que daba que el Frente Amplio iba, el 2009, a camino a que tenía que sacar, por el recambio biológico, si no se movía ningún otro voto, 54%. Y saca 48%. Perdón, 54%. Y resulta que en el 2014 debió haber crecido por lo menos 2 para no perder nada en el recambio biológico y vuelve a sacar 48. Quiere decir que hay otros 2 puntos que pierde. Claro. Es decir, la línea llevaría que el Frente Amplio tenía que haber llegado al 56 y quedó en el 48. Es decir, hay pérdida neta por un lado y por otro lado no ganancia, que quiere decir en gran medida que se rompió la reproducción, la corriente hacia la izquierda de los nuevos votantes. Ahí el Partido Nacional empezó a aparecer con mucha fuerza, sigue siendo mayoritario el Frente Amplio, obviamente, en los nuevos votantes, pero ya no con la fuerza de antes, y además empezó a perder en los otros segmentos. Ahora, y justamente eso, no explica esa explicación, debe haber más de una, pero una de las razones que explican eso no es que sí, papá, en las democracias gobernar desgasta. Sí, bueno. Y juntás más votos cuando estás en la oposición. Yo diría una cosa distinta, en la misma línea que tú. La oposición desgasta parece una cosa más rutinaria que puede ser aplicado a partidos del mismo perfil ideológico. Acá lo que ocurre es esto. El 2004 fue un shock de cambio en la sociedad. ¿Por qué? Digo, a partir del 2004. Se terminó la magia. Hasta el 2004 había la expectativa de que había un sistema político desgastado, sí, y algo nuevo, que incluso consideraban eso los que no lo votaban. Esto va a ser distinto. Sí. Y fue un poco distinto, pero no lo que mágicamente se esperaba. Y hoy ya lo que se defiende del Frente Amplio, lo que se ataca, es lo que se defiende, ataca de cualquier partido. No, hizo bien esto, hizo mal. No es mundo. Pudo haberlo hecho un poco mejor. Claro, no es mundo, es algo completamente diferente. Pero es que ese era un razonamiento inmaduro. Si... No, son normales en los pueblos, eso es la búsqueda de lo mágico.
Normales lo son, pero la inmadurez es normal. No sé si es inmadurez. Pero creer que viene un partido y te cambia el mundo suena eso existe, poco probable, ¿no? Eso existe desde los orígenes de la humanidad, sea con partidos, sea con figuras liderales, sea con religión. Pero tú me dices que en Europa aún ocurre eso, o en general el europeo sabe que, bueno, no, un poquito más para acá, un poquito más para allá. Lo que pasa es que lo mágico puede tener dos sentidos, puede tener el sentido positivo y el negativo. En Europa quizá está ocurriendo por el lado de lo negativo. El voto a movimientos que expresan, para decirlo más crudamente, bronca. Claro. Esa bronca. Lo que los europeos llaman, los analistas, el malestar con la democracia, ¿no? Exacto, y ahí aparece Podemos hacia la izquierda, Ciudadanos hacia la derecha, pero la misma manifestación en España, el movimiento Cinque Stelle de Beppe Grillo en Italia, Austria, que va a un balotaje entre un filonazi y un ecologista, los dos partidos tradicionales afuera. Pero bueno, Francia, que va a balotaje sin los partidos tradicionales. Francia, los partidos ya vienen cayéndose hace varias elecciones. Bueno, pero Macron, que representa una novedad, y la derecha, que no representa una novedad, por eso Marine Le Pen, ¿no? Claro. Y Marine Le Pen, Macron era la esperanza de algo también mágico. Y Marine Le Pen, esa cosa de bronca, yo quiero la vieja Francia, todos blanquitos, sin negros, sin musulmanes, que tiene una explicación, no es que sean irracionales, estas emigraciones le cambian... Lo hablamos recién con Sanguinetti, claro, justamente. Le cambian el entorno donde viven, ¿no? El Brexit es una forma también de rabia. Bueno, en el Brexit las encuestas se equivocaron también. Bueno, ¿no? Más o menos. El tema es el siguiente. Yo una cosa que no me gusta de algunos colegas cuando hablan aciertos o errores y mucho menos los periodistas. Porque lo que hay aproximaciones o no, porque esto no es el 5 de oro. Uno no juega a acertar. Uno juega hacia el escenario este. En el Brexit, yo diría lo siguiente. En general hubo encuestas muy importantes que estuvieron fuera del margen de error. Pero hubo algunas que estuvieron dentro del margen de error. Y además a mí me llamó la atención que como en Gran Bretaña no se publican encuestas, no sé si la última semana, que circulaban encuestas en los medios financieros que daban que ganaba el Brexit. Y eso tuvo impacto en las bolsas y eso no se hizo público. Uh-huh. Hay denuncias de que hubo algunas bolsas que operaron la derrota del Brexit como una forma de especulación financiera. Entonces hay que tener cuidado porque también a veces las encuestas se usan para provocar otros resultados que no son políticos. Pero yo diría que estuvieron... Ahora, no es que el Brexit tuvo el 80% y la gente decía que el Remain tenía el 80%, no. Fue que en lugar de haber 2-3 puntos a favor del Remain, los hubo a favor del Brexit. Eso no es un error, es algunos elementos hay que ver cuánto no estuvo bien medido y cuánto hay corrimientos de última hora. Volviendo a Uruguay, esta notoria baja en intención de voto que está teniendo el partido de gobierno, para decirlo blanco sobre negro, es porque el partido de gobierno no está haciendo las cosas lo suficientemente bien y por ende causa decepción o incluso enojo, o porque la oposición se está mostrando de tal modo prometedora y entusiasta que hace que, yo miraba para un lado y ahora empiezo a mirar para el otro. Bueno, primero, la oposición yo creo que está haciendo las cosas correctas, no por ofrecer ninguna alternativa nítida, sino más bien por decir somos lo diferente. No hay una discusión ideológica en este momento en Uruguay, es más de modelo de gestión. Nosotros no cometeríamos estos errores acá, no haríamos esto, no haríamos esto otro, denuncio esto. Eso es muy distinto a la campaña del 89, donde Valle o Lacalle hacían campaña por un cambio radical hacia libre mercado, privatizaciones. Acá no hay una discusión ideológica. Más bien todos están planteando cuán diferente sería el hacer la gestión. Lo cual es correcto. Lacalle Pou creo que, por ejemplo, le está haciendo mejor este año, que ha estado más bien en el silencio, que el año pasado, que estuvo todas las semanas largando 1 o 2 titulares. Probablemente uno sea consecuencia del otro. Primero hizo una acumulación que luego, al entrar en silencio, lo proyecta. Respecto al Frente Amplio, no hay un disconforme. Hay 1/3 de los votantes Frente Amplio disconformes
por razones distintas y hasta opuestas. Hay gente disconforme por el Frente Amplio porque quisiera lo que a otros les molesta, también disconforme con el Frente. Hay disconformes por izquierda, que algunos ya se han ido a Unidad Popular, otros están ahí, porque considera que este gobierno no hizo las reformas de fondo, benefició al gran capital, lleva adelante una política económica que en el fondo es ortodoxa o medio neoliberal. Es decir, están criticando precisamente la moderación de la política económica del Frente. Crítica por izquierda, digamos. Por izquierda. Ese es un segmento, pequeño pero existe. Por otro lado, está lo que dicen, no, esta política del gobierno que aumenta impuestos, que le cae a la clase media, al pequeño comerciante, al profesional. Es decir, es lo opuesto a lo que pide el otro. Exacto. El otro pide más impuestos, menos impuestos. Entonces, cuidado cuando se habla de los disconformes, están disconformes por, estos por esto, estos por otro. Después sí, sin duda el tema ANCAP y el tema SENDIC. Yo sigo diciendo una cosa que me parece que juega mucho como elemento simbólico, que no solo lo que ha sido la gestión de ANCAP o lo que se le atribuye a él, que hay que esperar ver cuánto hay correcto, cuánto no, es que refleja una visión de un Frente Amplio que ha sido para ese sector de gente, yo no estoy diciendo que yo diga eso, pero que hay un segmento de gente que dice que no ha sido prolijo en la administración, que no ha cuidado los dineros del Estado, los dineros de la gente, que ha despilfarrado un poco, o, dicho de otra manera que no tiene que ver con lo económico, que los frente amplistas que están en la dirigencia y en la actividad se preocupan por qué cargos ocupan y no qué cosas se hacen. Ahí hay otra área de disconformidad, que va entre lo ético no solo en el sentido de honestidad y deshonestidad, sino para qué estoy en política, ¿no? Sí. Es decir, es notorio que el Frente Amplio perdió militancia, que hoy el grueso de la militancia es gente que está ocupando cargos públicos, contratos, etcétera, que en eso se parece más a lo que ha sido un partido tradicional de gobierno acá y en el mundo. Sí. Vaya a España, vaya a Italia, vaya a Francia, Alemania, lo mismo. Entonces, el problema que tiene el Frente que tiene que atacar diversas disconformidades que no son compatibles todas entre sí. Y lo otro es esto, la oposición está bien, pero si hay un tercio, es decir, 18%, grosso modo, puede ser 15, puede ser 20, no importa, de disconformes con el Frente Amplio que votaron el Frente Amplio, y vemos que todos los otros partidos sumados están creciendo 4 o 5 puntos, ¿qué está pasando? Está pasando que en la oposición no hay una oferta política que capte el grueso de la disconformidad. O sea que esos, para decirlo en otros términos, esos que hoy no están dispuestos o seguros de volver a votar al Frente Amplio, no significa que no estén dispuestos mañana a votarle. Exacto. Yo antes hablaba de un muro invisible hasta el año pasado. De un muro. Porque veía que no se movían los números. Es decir, había más o menos estos números, un poquito menos, 15% disconformes con el Frente, y no crecía la oposición. Más bien había movimientos dentro de la oposición. Acá hay un muro, los Frente Amplistas no se van. Sí. Este año cambió. Claro. Este año empezó el muro, no digo que cayó, pero empezó a tener grietas, a tener derrames, y por algo crece el Partido Independiente, crece Unidad Popular, crece el Partido Nacional, y la suma, si queremos, Partido Colorado, Partido de la Gente, crece respecto al Partido Colorado. O dicho de otra manera, Partido Nacional más Partido Colorado, del 14 da menos que lo que da hoy Partido Nacional más Partido Colorado más Partido de la Gente. Entendido. Ha crecido. Ahora, eso quiere decir que hay derrame, pero todavía hay segmentos muy fuertes del Frente Amplismo disconforme que no logra traspasar la barrera. Y hay algunos temas que nosotros detectamos en estos sectores medios profesionales, ese nivel medio alto, de alto nivel educativo, cultural, que es donde hay concentrada una gran desconformidad con el Frente Amplista, encuentra que sintonizan con el grueso del Frente Amplio en una serie de temas con los cuales discrepan con los partidos tradicionales que casi en bloque estuvieron contra el aborto, no estuvieron en bloque contra el matrimonio homosexual, pero la gente los ve como que estuvieron en contra,
y después el tema de la Virgen más allá, que fue en el buceo, que fue impulsada por el propio intendente de Montevideo, la gente lo vio como una cosa más de los partidos tradicionales. Y ahí aparece un poco como el que rompió los esquemas, la figura Sanguinetti. A ver, justo hablábamos con él. Sí, que bueno, desde el aborto fíjese que en el aborto todas las figuras de nivel presidencial que fueron candidatos o eran precandidatos presidenciales en ese momento estuvieron en contra de la despenalización del aborto. En contra de la despenalización. Sí, y las figuras que crearon la excepción fueron el entonces presidente Mujica, el entonces vicepresidente Astori y el expresidente Sanguinetti. Fueron los tres casi solitarios en una línea opuesta a la luz de figuras presidenciales. Lo cual además... Y en el otro lado, a ver, para ubicar, para recordar. La calle Herrera. Vázquez, la calle Herrera. Vázquez, Mieres, la calle Herrera, la calle Pou, Larrañaga, Bordaberry, Amorín, ¿no? Fue Valle, Jorge Valle. Es decir, fue monolítico. Masivo. Sí, entiendo. Y además cuando menos del 9% va a respaldar un referéndum contra la ley de despenalización. Fue el acto de adhesión al referéndum de menor comparecencia que hubo desde que existe este instituto. Eso ha hecho que también hay una especie de muro, es decir, yo con esta gente discrepo demasiado como para irme ahí, aunque no me guste lo que está haciendo el Frente Amplio. Aunque ahí sí aparece Sanguinetti como una figura que es un puente de alguna manera y que yo creo que esa es la explicación que ha mejorado. Sanguinetti, recién me aseguró que no, pero ¿tú crees que tiene chance de ser precandidato a la presidencia por su partido? Bueno, creo que en el Partido Colorado hay mucha gente que le gustaría. El problema es... Lo digo en este paradigma que se ha instalado en Uruguay, que podés tener 80 y pico y seguir corriendo, ¿no? Bueno, por orden. Primero, creo que el problema más grave es que alguien logre convencerlo. ¿A Sanguinetti? Sí. Él recién me volvió a insistir, hasta medio enojado, porque siempre se lo pregunto. Sí, pero además porque, si estuviéramos hablando de la calle Herrera en otro contexto, la calle Herrera es un luchador, se inscribe en todas las carreras sin medir nada. Sanguinetti es un hombre que ha medido en decir, bueno, yo ya cumplí este ciclo, cumplí este otro, estoy en esto, como que no se inscribe en todas las carreras, son dos modalidades diferentes, entonces es muy difícil que lo puedan convencer, creo. Ahora, cuidado con los de las edades. Yo hice el chiste ya creo que fue en el 2015, en el programa Sonia Brescia en Canal 5, cuando hablando, bueno, pero la edad que tendría Mujica, dije, mire, no teníamos presidencia de la República, teníamos Consejo de Gobierno, por lo tanto, hay más que la edad de los candidatos, hay que medir la edad de los líderes. La elección, aunque no era candidato, la ganó Herrera, pues la gente votaba a Luis Alberto de Herrera con una lista al Consejo de Gobierno de Echegoyen, Nardone, a él. Herrera gana en 1958 la elección con 85 años, a punto de cumplir 80, había cumplido 85 del 73, el 22 de julio del 58. Que 85 años del 58 no es 85 años. Entonces, ahora, ¿no? hace un tiempo le pedí a la gente de base de datos y demografía de la Facultad de Ciencias Sociales que me hiciera el cálculo de la expectativa de edad. Yo no me acuerdo exacto, pero daba algo parecido a 96 años, 97 de ahora. No, pero por lo menos, no menos 95. Me estás diciendo que tenemos Vázquez, Astori, Mujica, Sanguinetti, la calle Herrera para rato. Tenemos por lo menos que Mujica, en la proporción, o Sanguinetti, o la calle Herrera, todavía están lejos de ser un candidato viejo en comparación candidato promisorio a Luis Alberto de Herrera. Entiendo. Y aclaremos otra cosa. Estamos hablando, pues se requiere gente más joven. Primero, Larrañaga a veces es visto como mayor de lo que es, porque claro, es un hombre que está en los... Hace rato. Ella era presidente, era intendente de Paysandú. Fue el intendente más joven. A los 30, no me acuerdo si 31 o 32 años. Sí. Ya figuraba como presidenciable en una especie de fórmula ficta con Juan Andrés Ramírez en el año 99. Por lo tanto, 99, 4, 9, 14. Pero Oscar, yo ayer se lo comentaba a Luis Alberto Heber, que estuvo acá ayer o antes de ayer. Si vos bajás ahora 18 y le preguntas, ¿quién es más joven, Daniel Martínez o Larrañaga?
Estoy seguro que la gente dice Daniel Martínez. Bueno, es más joven, pero pero están ahí, quiero decir. 2 años Bueno. y medio, una cosa así. Claro, pero Daniel Martínez. Luce como sí. un muchachito, y eso Claro, que es pelado. Daniel Martínez está llega a la elección en torno a los 60, en la sesentena. Ujú. Es decir, los jóvenes en Uruguay, dejando a cabo la calle Pou, que aparece como súper joven, Sí. no tanto ahora, que ya va a estar por encima de los 45 en la elección que viene, pero la otra, que estaba con 41, parecía imberbe para mucha gente. Claro, y me dice, pero ¿cómo? Macron tiene 39 y en Uruguay se considera que es joven alguien de 41 o Porque, pero 45. recordemos que la democracia la recuperamos con el presidente Sanguinetti muy joven. Bueno, un poco más, ¿no? 49. No. Bueno, pero menos Y- de 50. sí. Y la calle con la misma edad que Sanguinetti. Y la calle con 49 también. También. Y Gonzalo Aguirre 48. No. Y Tarigo ¿No tenía 50 años? No, y los Tarigo presidentes? y Tarigo vicepresidente tenía, no me acuerdo, 54, 55, 56. Las edades con que arrancamos la restauración democrática no son las actuales. A eso voy, justamente. Pero hemos tenido. Bueno, pero tú me estás diciendo entonces que Sanguinetti vos no lo das por descartado. La tarea es convencerlo a él. Yo diría, el que se da por descartado es él. Ah, bueno. Pero no lo que uno ve a nivel de opinión pública. Y para terminar, al menos por hoy, ¿y no crees que esa especie de pérdida de votos que de alguna manera, que responde a distintas razones como has enumerado el Frente Amplio, o dicho de otra manera, el crecimiento que está teniendo el Partido Nacional no goza de una ventaja del Partido Nacional, que ya tiene un candidato muy firme, muy concreto, que demostró ser muy bueno, como la calle Pou, y ahora encima otro precandidato que también da fuste y tiene calidad, como Larrañaga, mientras el Frente Amplio sigue sin definir ese asunto? Bueno, el Partido Nacional está en una situación muy cómoda, ¿no? Porque tiene un líder muy consolidado, que la gente cree que va a ser el candidato, y aparece Larrañaga reafirmando su precandidatura, que independientemente de posibilidades ha refrescado el Partido Nacional, ¿no? En el sentido que le ha ampliado el espectro. Entonces está jugando realmente en un buen escenario el Partido Nacional. El Partido Colorado está en un escenario incierto, hay que esperar qué pasa. Es el más complicado de todos, tiene que surgir algo o elegir algo. El Partido de la Gente está ahí, caminando, tiene su lugar importante. El Partido Independiente está en un buen momento, en su nivel. Y el Frente Amplio, el tema que tiene es que tiene no solo un problema de candidatura, un problema de reconfiguración de la arquitectura interna. ¿Qué pasa con el Frente Liber Sereñi? ¿Se mantiene, se reconfigura? Hay rupturas, hay gente que se fue a Asamblea Uruguay, se va o no de todo ese frente que integra Asamblea Uruguay con el nuevo espacio y se llama Liber Sereñi. ¿Qué pasa con el MPP, que aparentemente está muy consolidado? Es decir, la 1001, que está en un proceso de ayornamiento con Juan Castillo del Frente del Partido Comunista, con Marcos Carámbula, los socialistas, que han logrado en general, salvo el caso de Venezuela últimamente, pero han logrado compatibilizar mucho esas dos grandes alas muy parejas que tienen internamente, donde Mónica Xavier ha jugado mucho de trait d'unión entre el ala más vinculada a los llamados renovadores y el ala vinculada a los que se llaman removedores, sí. Con la figura de Olesker, de Gonzalo Sibila. Es decir, hay movimientos del Frente Amplio en que se están consolidando cosas, pero todavía falta que decante esa arquitectura, que es tanto más importante que lo de las figuras presidenciales. La arquitectura, sí. Tanto más importante que las los candidatos, digamos. Los candidatos para el final, yo creo. Pero de todas maneras, para pasar en limpio y pasar una raya en el final, ¿tú no crees que Mujica esté descartado como candidato? No. Hoy por hoy... Lo digo porque lo dice día por medio que no. Bueno, a ver, hay un viejo dicho en Washington, que la gente dice: nadie cree en los rumores hasta que sale el desmentido oficial. Cuando sale el desmentido se cree que ahí es verdad. Se cree que es como en el fútbol, cuando las directivas confirman a los entrenadores, ¿verdad? Sí. A la otra fecha lo echan, seguro. Entonces yo creo que a nivel de opinión pública frente amplista, independientemente que uno puede estar mejor, el otro no, o al revés, están jugándose dos nombres para la gente, que son Daniel Martínez
y José Mujica, más, pero con otro criterio, Constanza Moreira, que aparece como lo mismo que la elección pasada, ¿no? Liderando un espacio que busca distinguirse y ser una alternativa a todo el resto. Y bueno, la incógnita de Astori, es decir, mientras Astori no se pronuncie si va a ser o no candidato, deja ahí primero la duda de otras candidaturas, y por otro lado, si los números que da el apoyo a Daniel Martínez es el mismo con o sin Astori en la cancha, ¿no? Entendido. Entonces, ahí hay muchas incógnitas, ¿no? Bien, para usar tu frase, así como tú dijiste en aquella oportunidad que terminó ganando el Frente Amplio, la última elección, no es tan inexorable que gane, se podría decir, usar para jugar, que en este momento se puede asegurar, no es tan inexorable que pierda. Bueno, primero, hoy por hoy la elección de presidente de la República está abierta, pero no se puede decir, no, va derecho a que pierda la presidencia de la República al Frente Amplio. Sí. Lo que parece que le va a ser extraordinariamente difícil, si no hay cambios muy significativos, es retener o acercarse a la mayoría parlamentaria. Y esto yo siento que está sumido en el Frente Amplio. El Frente Amplio, de retener la presidencia, yo lo que siento del Frente Amplio, de su dirigencia, están convencidos que retienen la presidencia sin mayoría parlamentaria. No digo que ocurra, digo que ellos... ¿Cómo? Que el Frente Amplio es lo que cree. Lo que cree, que el próximo periodo retienen la presidencia con un exceso de optimismo, porque le dan a la presidencia un papel de fuerza como si esto fuera Argentina o Estados Unidos incluso, sin darse cuenta que Uruguay sin mayoría parlamentaria es cuidado, porque el Uruguay, el Parlamento pesa muchísimo más de lo que a veces se imagina, que se piensa que el Parlamento pesa menos porque llevamos 12 años y medio de una mayoría automática que en medio se rompió, pero a la postre, cuando falta un solo voto y en una sola cámara se arregla, se consigue, claro. Se consigue. Lo otro implica acuerdos, ministerios. No, pero si uno está con 2 senadores menos y 5 o 6 diputados menos, ahí implica lo que empezaron a hacer orgánicamente los partidos tradicionales. Primero lo hicieron del 34 al 46, esto de que por primera vez hicieron coaliciones, ahora no es así, sobre todo el 42 al 46, una coalición muy estable. Pero sí es la primera vez que coalición de todo el Partido Nacional y todo el Partido Colorado, que empezó light en el primer gobierno de Sanguinetti, muy más fuerte en el de la Calle, y ya explícita el segundo gobierno de Sanguinetti, el de Valle. Bueno, es la cultura coalición que el Frente Amplio, si retiene la presidencia, tendrá que recorrer. Es un recorrido educativo que va a tener que hacer. Los partidos tradicionales ya lo tienen hecho, ninguno sueña en los partidos tradicionales con que pueda ganarse la presidencia con mayoría parlamentaria de un solo partido. Ya saben que van a coalición, pero ya tienen un esquema de funcionamiento de coaliciones. Muchas gracias, Oscar Bottini. No, por favor, muchas gracias a ti, Alejandro. Y tanto conocimiento. Un gran gusto haber estado contigo. Bueno, el gusto, créeme, es todo nuestro. Señores, Oscar Bottinelli nos ayudó a poner la mañana en camino. SEA Portones, 2 años de garantía y 3 controles remotos inviolables. Service los 365 días del año. SEA Portones, 2-601-2611. seaportones.com